que tenemos en la segunda unidad. ¿Sí? Y vamos a verlas desde aquí. Bien. En la segunda unidad, ¿recuerda usted? En la primera unidad mencionamos que era introducción a la estadística. La segunda unidad es la parte de la estadística descriptiva, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. La primera unidad es cortita, esta es un poquito más completa. La estadística descriptiva, su objetivo es, recuerden ustedes que dijimos que era recolectar, organizar, resumir y presentar información estadística. Los primeros 4 pasos: recolección, organización, resumen y presentación. ¿Ah? Entonces, que se apoyaba de medidas estadísticas descriptivas, de cálculo de parámetros, de gráficas y tablas para poder hacer esa descripción que se necesita hacer de una población o de una muestra. Pero, ¿qué es una medida descriptiva? Bueno, nosotros comúnmente manejamos ciertas medidas estadísticas descriptivas. Tal vez no le damos siempre la importancia que tiene, pero constantemente estamos manejando medidas estadísticas descriptivas. Entonces, repito, ¿qué es una medida estadística descriptiva? Son valores estadísticos, calculados con los datos ya sea de una población o de una muestra, y que nos permiten, como su nombre lo dice, describir esa población o muestra que estamos estudiando. ¿Ah? En una variable determinada. ¿Va? Bien, entonces repito, las medidas descriptivas o medidas estadísticas descriptivas, que es parte de la introducción de la segunda unidad, las medidas estadísticas descriptivas son valores estadísticos. Valores estadísticos que se calculan con los datos de una muestra o de una población y que esas medidas, esos valores estadísticos nos permiten describir la población o muestra que se esté estudiando según la variable que estemos analizando. Es una medida estadística descriptiva. ¿Eh? Cuando una medida estadística descriptiva se calcula con los datos de una población, se denomina parámetro. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Se me olvidó, se los iba a preguntar. Pero vale, lo recordamos. Cuando la medida descriptiva se calcula con los datos de una población, se llama parámetro. Mientras que cuando la medida estadística descriptiva se calcula con los datos de una muestra, se llama estimador. ¿Ah? Entonces, tenemos que las medidas estadísticas descriptivas pueden ser parámetros o pueden ser estimadores, según si se calculan con datos de una población o si se calculan con datos de una muestra. Usted revisa sus copias, eso ya lo habíamos visto en la primera unidad. ¿Ah? También dijimos que los parámetros normalmente se representan con letras griegas y que los estimadores normalmente se representan con letras de nuestro alfabeto, ¿verdad? Bien, que tenga presente esto porque nos va a servir. ¿Ah? Tenga presente de que vamos a estar trabajando con medidas estadísticas descriptivas, que son valores estadísticos que se calculan con datos de población o muestra, que nos permiten describir la población o muestra en la variable que estamos estudiando. Si es un parámetro, es para población. Si es un estimador, es para muestra. Si es parámetro, se representa normalmente con una letra griega, y si es estimador, se representa normalmente con una letra de nuestro alfabeto. Bueno, entonces, las medidas estadísticas descriptivas pueden clasificarse en 2 grandes grupos. Algunos las clasifican en 3, pero nosotros lo vamos a hacer en 2 para hacerlo más sencillo. Entonces, las medidas estadísticas descriptivas se dividen en 2 tipos o 2 grupos: medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Vamos a aprender en qué consiste cada uno de esos 2 grupos. Repito, las medidas descriptivas se clasifican en 2 grandes grupos.
de tendencia central. Medidas descriptivas de tendencia central. ¿Mm? Después vamos a ver a qué se dedican esas. Y el segundo grupo son las medidas descriptivas de dispersión. Hay algunos autores que agregan un tercer grupo, que son las medidas de posición, pero nosotros las distribuimos entre esas dos nada más, de tendencia central y de dispersión. Bueno, ¿para qué sirven? Para describir, ya les dije, la población muestra, escribir estadísticamente la población muestra que estemos analizando. Para eso sirven las medidas descriptivas. ¿Sí? Bien, entonces que se le quede eso, si se lo pregunto en la próxima sesión, ¿cuáles son los dos grupos que conforman las medidas descriptivas? Uno, medidas de tendencia central y dos, medidas de dispersión. Primero las primeras, las medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué hacen las medidas de tendencia central? Como su nombre lo dice, tendencia central. Buscan, tienden a posicionarse en el centro de los datos. En el centro de una distribución, o sea, de un conjunto de datos, ahí normalmente se posicionan las medidas de tendencia central, ¿verdad? Entonces nos dan valores típicos o representativos. ¿Eh? Las medidas de tendencia central nos dan valores típicos o representativos. Se ubican en el centro de la distribución de datos. Las principales medidas de tendencia central que vamos a ver son tres, aunque hay otras más. ¿Eh? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que vamos a ver? La media aritmética, la mediana y la moda. No sé en cómo se llama. Yo cuando doy el curso de informática, yo les hablo algo de estas medidas cuando hablamos del tema de Excel. Espero que Pablito Roor les haya dicho algo de estadística cuando vieron Excel, no solo de pasar de largo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tuvieron que haber visto la media aritmética, la mediana y la moda, por lo menos en qué consistía. Es decir, que ya tiene una ligera idea de qué es esto. Vamos a ver, vamos a comprobar. Si no, aquí lo vemos. Si no lo sabe, aquí lo vemos, ¿verdad? Pero quiero comprobar cuánto usted sabe sobre esto. Lilian Cuscu. Lilian, me dice que es la media aritmética o que es la mediana o que es la moda. ¿Cuál de las tres quiere agarrar? Am, la media aritmética. ¿La vieron en Excel? Am, no que yo Ya no se, recuerde. ya no se acuerda, ¿verdad? Si la vieron. ¿Qué dice usted de la media aritmética? ¿Qué cree que es? Bueno, solo agarró la media aritmética, pero ya no me dijo nada. Am, No se recuerda. Vamos a agarrar a un joven ahora. Déjela ahí, Lilian. Luego le vuelvo a preguntar ya que lo hayamos visto hoy. Vamos a ver Cuscuy. Laser. Cuscuy. Sí, Laser, ¿usted recibió informática, sí o no? sí. Con Pablito de repente vieron media aritmética, mediana y moda. Dígame en qué consiste la moda. Son los datos más repetitivos. Gracias. Andy Galvez, gracias, Laser. Andy estaba pidiendo la palabra, ¿quería decir algo, Andy? Solo quería como que, bueno, como que opinar que la moda creo que es cuando existe una tendencia. Ajá. eh, ajá, eso es lo, lo que me enseñaron. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a terminar de recordar aquí. Se me hace que sí lo vieron, pero como no se tuvo mucha aplicación, entonces, entonces ustedes están pendientes de eso. Estoy aquí viendo que Andy Galvez, ya le di la palabra, Miguel Estuardo Esteban, que
quería decir algo. Es el valor que más se repite Gracias, o el que tiene mayor frecuencia. gracias, La Esteban. mediana sería el número central. O sea, se ordenan los números de menor a mayor y se toma el central. Gracias. Oye, vamos a repasarlo aquí de cualquier manera porque son valores que me van a estar sirviendo. Tengo la idea y yo creo que es así, de que ustedes ya tienen un conocimiento más o menos previo por lo que tuvieron que desarrollar como ejercicios en informática. Pero aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Entonces, son medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que hacen es darnos valores representativos de un conjunto de datos. Representativos quiere decir que yo lo tomo como representación de todo mi conjunto de datos. Y entre las medidas de tendencia central citamos la media aritmética, la mediana y la moda. Hay otras que vamos a mencionar más adelante, pero por el momento citamos estas. Las medidas de tendencia central se complementan con las medidas de dispersión para describir totalmente a los datos que estamos analizando. Entonces, las medidas de dispersión se encargan de representar el grado de heterogeneidad o dispersión que existe en un conjunto de datos. Y entonces aquí tenemos entre las principales medidas de dispersión la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ah? Las últimas tres son las más importantes. La desviación media es importante para entender el concepto, pero las últimas tres son realmente las más importantes medidas de dispersión. Hay otras más. Entonces, repito, tenemos dos tipos de medidas descriptivas. Medidas de tendencia central lo que nos dan es una representación de los datos. Valores típicos. Se ubican en el centro de la distribución normalmente. Medidas de dispersión lo que dice cómo están dispersos los datos. Si están muy dispersos o están muy agrupados. Cómo está su nivel de heterogeneidad. Esa palabra heterogeneidad, no sé si la entienden. Heterogeneidad es lo contrario de homogeneidad. Ahora sí, ¿verdad? Heterogeneidad es lo contrario. Bueno, ¿y qué es homogeneidad? Homogeneidad es cuando los datos son homogéneos. Pues cuando los datos son homogéneos, decimos su grado de homogeneidad es bueno, es alto. Mientras, cuando son homogéneos quiere decir que son todos parecidos, que no hay mucha variación. Cuando son heterogéneos quiere decir que hay mucha variación. Que los datos no son iguales, sino que varían mucho. Las medidas de dispersión nos dicen cuánto varían los datos, cuánta variación tienen. O como su nombre lo dice, cuánta dispersión tiene, cuánto se dispersan esos datos en la población que conforman. Entonces las medidas de dispersión complementan, decía, a las medidas de tendencia central. Ambos grupos son importantes para poder describir, que es una de las principales funciones de la estadística, describir la población o la muestra que estamos estudiando. Y por eso empleamos estas medidas descriptivas. Bien. Bueno, entonces así se clasifican. Tendencia central y dispersión. Y tenemos dentro de las de tendencia central la media aritmética, la mediana y la moda. Dentro de las de dispersión, la desviación estándar, la desviación media, la varianza y el coeficiente de variación. Miremos las primeras, las de tendencia central. Medidas de tendencia central para datos sin agrupar. Después vamos a ver para datos agrupados. Pues para datos sin agrupar, las medidas de tendencia central. Primero la media aritmética, es la más común. La media aritmética, digamos que es una de las medidas más conocidas y más usadas para representar datos. Y nosotros entendemos e interpretamos lo que es una media aritmética. El nombre que oficialmente le damos a esta medida es media aritmética. Comúnmente le llamamos promedio. Es que es una media aritmética, es un promedio simple, es un promedio común, ¿verdad? Y usted sabe cómo se calcula un promedio común y sabe cómo se interpreta un promedio común. ¿Ah? Entonces,
La media aritmética dice que es la medida de tendencia central más conocida y es la que la mayoría de las personas tienen en mente cuando se habla de promedio. ¿Va? Entonces, desde que estábamos en la primaria, nosotros ya podemos calcular un promedio, ya podemos interpretar un promedio. ¿Para qué se usa? Vamos a preguntarle a alguien ahí que me ayude, porque estamos en un tema que no es desconocido, es un tema conocido, ¿verdad? Vamos a ver que me ayude en este caso. Pablo Culajay, ¿me ayuda Pablo Culajay? Pablo ya le pregunté, pero qué bueno, tiene suerte, le pregunté en la mañana, ahora le estoy preguntando en la tarde. Bueno, Pablo Culajay. Sí, ingeniero. Usted me dice, ¿cómo se calcula la media aritmética? Solo descríbamelo, ¿cómo lo hace usted para calcularla? Sumo la cantidad total de datos y la divido dentro de su... Por ejemplo, si hay 5 datos, lo divido dentro de 5. Lo divide dentro del número de datos, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y cómo lo interpreta? ¿Para qué le sirve la media aritmética? Llego a la deducción, que esa es la cantidad como que en la que todos tienen en común, se podría decir. La cantidad en la que todos tienen en común. Bueno, gracias, Culajay. La media aritmética es el promedio, simple, el promedio común. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya vieron ustedes, ya oyeron a Culajay. Se calcula sumando todos los valores que intervienen. Si son 5, pues se suman los 5 valores y el resultado obtenido se divide entre el número de valores que se sumaron. En este caso, 5. Entre n decimos nosotros. ¿Cómo se interpreta? Pues es una medida típica, representativa. Y se interpreta diciendo que esa es la medida que representa al resto de los valores que usted no conoce o que usted no está mencionando. Por ejemplo, si yo le pregunto, Steven, ¿cómo le fue el cuatrimestre pasado? Usted me dice, me fue muy bien. Tuve 85 de promedio. Ah, excelente. Quiere decir que en algunas materias sacó más de 85, 90, 92 y en otras un poquito menos de 85, pudo ser 80, 77. Cuando usted calculó la media, la medida típica, la medida estándar que surge de estos valores es el 85. Y esa es la medida que representa el resto de sus notas. Bien. Entonces, seguimos hablando de la media aritmética. Dice, el adjetivo aritmética la distingue de otros tipos de medias. Vamos a ver que también hay una media armónica, hay una media geométrica, hay una media hipergeométrica, etc. Pero la más común es la aritmética. Esta medida, ya lo dijimos, se obtiene sumando todos los valores de la población o la muestra y dividiendo el resultado entre el número de valores que se sumaron. Ahí no hay nada que perder. Esto usted ya lo sabe, solo lo estamos declarando de manera formal como la definición de la media aritmética. Entonces, digámoslo así, que hay dos tipos de media aritmética. La media poblacional y la media muestral. Ambos son promedios, solo que uno es parámetro y el otro es estimador. ¿Cómo se calcula la media poblacional? En primer lugar, ¿cómo se representa? La media poblacional se representa con esta letra griega, que es la letra griega mu. Mu, dicen algunos, pero como eso suena a vaca, entonces mejor decimos mu. Mu. La letra griega mu representa la media poblacional. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Dice, se calcula haciendo la sumatoria. Ahí es donde entra en juego la sumatoria, ¿no? La sumatoria desde el primer valor hasta el último, hasta el n. Aquí hay un error de concepto. Debe ser n mayúscula, por favor. ¿Sí? Entonces, es la sumatoria desde el primer valor hasta el último, pero no debe ser n minúscula, sino n mayúscula. Por favor, corrijan, yo lo voy a corregir en un momento.
pero corrijan esta n que está aquí. Entonces, desde i igual 1 hasta n de xi dividido entre n. A ver si puedo corregir. No, no puedo corregir. No, tendría que hacerla. Después la voy a hacer mejor aplicando esa corrección. Entonces, la retomo. Repito, solo corrijan esta n. ¿Por qué? Porque vamos a sumar desde el primer dato que tenemos hasta el último dato de la población. Y lo dividimos entre el número de datos de la población que hemos sumado. Entonces, n representa el número de observaciones de la población. Por eso debe ser aquí, repito, n mayúscula. XY son los valores de la variable que estamos promediando. Si son notas, si son estaturas, si son pesos, la variable que estamos promediando es la que se hace la suma aquí, cuyo resultado se divide entre dn, siendo, repito, n el número total de observaciones de toda la población. Mientras que la media muestral, aquí sí va en minúscula, ya no se representa como mu, sino se representa como x barra. Una x porque está sobre la variable xy, una x con una línea arriba. Le llamamos x barra, promedio o media muestral. ¿Cómo se obtiene? Se suma desde el primer valor hasta el último, desde i igual 1 hasta n minúscula, los valores de x. Y el resultado se divide entre el n minúscula que nosotros contamos, siendo n minúscula el número de datos de la muestra. ¿Sí? De aquí en adelante vamos a usar esa nomenclatura. N mayúscula vamos a representar como número de datos de la población y n minúscula vamos a utilizar como número de datos de la muestra. Mu representa la media poblacional y x barra representa la media muestral. Se calculan de la misma manera. Usted suma las observaciones y las divide entre el número de observaciones que sumó. Solo que en esta entran en juego todos los datos de la población. En cambio aquí solamente entran en juego los datos de una muestra que se haya seleccionado. ¿Verdad? Preguntas sobre la media aritmética. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces seguimos avanzando. Características de la media aritmética. Bueno, le voy a decir una cosa. Características o propiedades es lo que vamos a mencionar ahorita. La media aritmética tiene una serie de características o propiedades. Yo diría que tiene unas 10 tal vez, cuando menos. Pero no vamos a ver todas. Vamos a ver solo 3. Las características más importantes que tiene la media aritmética. 3 características. ¿Verdad? Veámoslas pues en estos últimos 10 minutos que tenemos. Número 1, unicidad. Anote ahí, primera característica de la media aritmética, unicidad. ¿Qué se entiende por unicidad? Unicidad deriva de la palabra uno. Unicidad de observaciones, únicamente existe una media aritmética. Y se obtiene aplicando la fórmula que vimos antes. Entonces, esta es una buena característica de la media aritmética, porque nunca vamos a tener 2 medias aritméticas para un mismo conjunto de datos. Estamos seguros que solamente va a haber una media y siempre va a haber una media para un conjunto de datos numérico. No van a haber ni 0 ni 2 medias. Van a haber ¿cuántas? Una media aritmética. Repito, esa es una propiedad ventajosa. Es una ventaja porque no entramos en confusión para ver, ¿será que este grupo de datos tiene media o no tiene media? Todos los grupos de datos van a tener media y solo van a tener una media y eso se le llama unicidad. Bueno, vamos con la primera característica. Segunda característica, simplicidad, dice. Eso se refiere a que la media aritmética es fácil de calcular y fácil de interpretar. Los dos procesos son sencillos. ¿Quién no puede calcular un promedio?
Eso lo hicimos desde la primaria. Calcular promedios es muy fácil. ¿Y quién no puede interpretar un promedio? Una de las medidas más fáciles de interpretar, porque lo que está haciendo la media aritmética es dándonos un valor estándar, un valor típico que representa al conjunto de datos que estamos nosotros analizando. Estas dos características de la media aritmética representan una ventaja. La tercera característica es una desventaja. Ya no es ventaja como estas. Y no le vamos a dar un nombre, como en el caso de las primeras dos, sino que sencillamente la vamos a describir. ¿Cuál es la tercera característica que mencionamos? Mencionamos que la media aritmética puede ser afectada en su valor por valores extremos. Cuando en la distribución de datos, o sea, cuando en el conjunto de datos que estamos analizando, hay valores extremos y son pocos los datos, principalmente cuando son pocos los datos y hay valores extremos, entonces el valor de la media aritmética se ve afectada, ese valor se ve afectado por valores extremos. ¿Qué son valores extremos? Son valores que se salen de rango. Son valores que están fuera de foco, decimos nosotros. Si en un conjunto, repito, pequeño de datos hay un valor extremo, ese va a afectar el resultado de la media aritmética. Veamos un ejemplo. Con eso voy a terminar viendo el ejemplo porque hasta ahí me interesa llegar. Entonces veamos un ejemplo de cómo la media aritmética es afectada por valores extremos. ¿Sí? Dice el ejemplo. Se realizó, copia ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, o primero óigalo, después lo copia. Se realizó una encuesta para verificar ciertos datos socioeconómicos de los empleados de una empresa. Eso más que hay una empresa por ahí y entonces están evaluando la condición socioeconómica de los empleados y entonces se hizo una encuesta. Una de las variables observadas fue el salario diario de un grupo de trabajadores. O sea, la idea era saber cuánto más o menos ganan los trabajadores de esa empresa, ¿verdad? Y para eso se les seleccionó una muestra al azar, quiere decir a la suerte, al azar. Se le hizo una muestra al azar de 7 trabajadores. Al azar quiere decir que yo no escogí quiénes eran, sino que simplemente fue sorteado. Entonces escogieron 7 trabajadores. Que, como fue al azar, cabalmente se metió al gerente dentro de ellos. Agarró al gerente. En total habían 60 trabajadores y cuando escogieron los 7, casualidad la suerte que también entró el gerente, que también es trabajador, ¿verdad? Entonces los resultados fueron en quetzales, expresados en quetzales, los siguientes. Eso es lo que ganan los 7 trabajadores que fueron escogidos en la muestra. Uno gana 87 al día, otro gana 92, otro gana 75, otro gana 84, otro gana 97, otro gana 86 al día y otro gana 380 al día. Ni se imaginan ustedes quién gana 380 al día. Es el que hace la limpieza, ¿verdad? No. Entonces, estos son los salarios de los 7 trabajadores. Hágame la campaña, saque su calculadora y calcúleme ese promedio, que calcular promedio es muy fácil. Entonces, a alguien de ustedes, ¿cuánto da? 128.7. 128.7. Así me confirma alguien si ese es el valor, 128.7. Sí, ingeniero. Bueno, ingeniero. Gracias. Entonces, resulta que el promedio de salario diario para ese grupo de trabajadores es de, se me olvidó, diga usted. 128.7. 128.7. Como son en quetzales, entonces le ponemos dos decimales que son los centavos. Sería 128 quetzales con 70 centavos. 128.70 es el promedio de salario diario. Entonces, pero lo que yo quiero es que usted haga una observación ahí. Lo que me está diciendo ese promedio es que los trabajadores ganan en promedio más de 100 quetzales al día en esa empresa. Ahora, vamos a ver Escobar Barrios.
¿Será cierto eso de que el promedio del salario de los trabajadores es de 128.70? ¿Cómo lo interpreta usted? Teóricamente sí, pero sobrepasa el salario normal que tiene cada trabajador. La mayoría de los trabajadores, si usted ve ahí, solo el gerente es el que se pasó de largo. Todos los demás ganan menos de 100 quetzales, ¿verdad? ¿Eso qué nos está diciendo? Que en este ejemplo el promedio no es representativo. Me está diciendo, en promedio ganan 127.80, perdón, 128.70, le cambié los valores, 128.70, pero eso no es cierto. Ese valor no representa lo que realmente ganan. ¿Qué sucedió en teoría, como dice el compañero? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que había un valor extremo y ese valor extremo infló el resultado del promedio. Entonces nos da un promedio que ya no tiene esa característica de ser representativo. ¿Ah? Entonces, es por eso que cuando hay pocos datos, como en este caso que solo hay 7 datos, y uno de ellos es un valor extremo, la media se ve afectada. Entonces ya no tiene la misma calidad, digámoslo de esa manera, ya no tiene la misma calidad para poder representar como un valor estándar que identifique cómo están el resto de los valores. Y pudo haber sido que el dueño de la empresa, mire, le pudo haber dicho al representante del Ministerio de Trabajo, mire, aquí los trabajadores están bien. Ganan más de 100 quetzales en promedio al día. ¿Y qué? Todos ganan menos de 100, solo que el gerente levantó el promedio. ¿Ah? Entonces, en general, la media aritmética es una buena medida. Es una buena medida porque nos da información muy valiosa de los datos. Pero hay casos especiales, repito, como este, en donde la media aritmética se afecta en su valor por la presencia de un valor extremo entre los datos, que pudo haber sido un valor o muy grande o muy pequeño. Si es muy grande, jala la media para arriba. Y si es un valor muy pequeño ahí que está fuera de foco, jala la media hacia abajo. Entonces, las características de la media aritmética: unicidad es una ventaja, solo hay una media para cualquier conjunto de datos. Simplicidad es una ventaja, es fácil de calcular y fácil de interpretar. Pero la tercera característica es que puede ser afectada cuando existen valores extremos. Vamos a quedarnos ahí. Haga los ejercicios que le sugerí. Y si Dios permite, nos vemos el miércoles ante la cita de la siguiente clase. ¿Verdad? Por hoy, buena tarde a todos y nos esperamos ver